Y lo que tiene que hacer aquí es llenar los datos previos del objetivo, la delimitación, justificación, es lo mismo. Lo único que cambia es el marco teórico, donde hablamos de HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, páginas web, sitio web, Java, Python, PHP, servidor web, que es front-end, back-end, FTP, función y procedimiento. Algunos conceptos son réplica al antiguo porque obviamente seguimos hablando de desarrollo de software. El resto, jóvenes, es lo mismo, ¿sí? Cambiaron los detallitos. Por si acaso tiene que tener bibliografía. La bibliografía, de hecho, no tiene bibliografía, de hecho ya le quita 10 puntitos, o sea, ya queda en 90 su documento, porque se califica por cada cosa, tiene su puntaje. No es que califica un solo saque, toditos tienen el puntaje. Y si no la cree, cada cosa que usted va haciendo se va calificando de esta manera. Mire, así, cada cosa. Me responde, no me responde, me dice, expone, habla bien, no habla bien, todo se califica. Por eso es que yo voy anotando. Entonces, y la sumatoria total sale lo que tiene que salir, pues, ¿no? No es más. Ahora, tiene que colocarme también sus datos acá, bien bonito, bien elegante, porque es un informe. Si no está así, menos 5 puntos también. ¿Sí? Entonces, por detallitos no puede perder 15 puntos, por eso lo estoy aclarando. Bien, los jóvenes, cerraremos esto. ¿Qué más tengo que aclararle? A ver, por favor, no quiero que nada se me vaya. Tengo estudiantes que no me han enviado algunas actividades. Envíelo, por favor, porque una vez que califico, de aquí para adelante no hay. Por ejemplo, aquí hay un joven de quien seguramente me han enviado atrasado. Es mejor sacar 60 puntos, jóvenes, porque máximo pueden sacar eso, los que envían atrasadito, que sacar 0. Así que envíelo, por favor, ¿sí? Bueno, cerraré esta ventana, jóvenes, porque ahora vamos a hablar de un ejemplito que les he publicado, que he hecho un ejemplo muy bonito que seguramente les va a gustar mucho. Ya. Este ejemplo trata de lo siguiente. A ver, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde está mi ejemplito? Quiero por noche, ya. El de aquí. Abriremos con brackets. Ya. Este fin de semana me he dado tiempo, jóvenes, para poder elaborarles este ejemplo. Este ejemplo trata de lo siguiente. Trata de que vamos a manejar una clase en JavaScript. No teníamos ejemplos de este tipo. Y vamos a manipularle como si fuera, vamos a simular una base de datos. Pero en realidad no es una base de datos. Les hablaré de qué algoritmo más falta implementar para llevar a ese nivel, más o menos. Manejaremos objetos del DOM. Vamos a cargar datos estáticos. Muy parecido a lo que hicimos en PCI, la carga, digamos, por defecto, que la carga estática de datos. Luego, jóvenes, vamos a simular cómo se abre una base de datos. Bajen su volumen, por favor, si no está participando, para que no grabe sonido externos. Vamos a guardar los datos, vamos a simular cómo se guarda los datos. En este caso, nuestra clase deportista va a ser... ¿Dónde está nuestra clase? Por ahí está nuestra... Bueno, vamos a tener un objeto deportista que va a guardar sus datos en una lista de deportistas. Eso aquí. Y posteriormente vamos a listar esos datos como si estuviéramos listando de la misma base de datos. También vamos a ver cuántos registros hay guardados. Entonces, para eso hemos creado un conjunto de código HTML para poder ir desplegando tanto ¿cómo podemos decir? El enunciado del ejercicio, la zona donde están el formulario con sus diferentes elementos. Voy a bajar rápido porque esta parte simplemente trata de hablar de esa parte. Y los diferentes botones para poder manipular el formulario. Luego, jóvenes, viene la parte de mensajes, que después lo voy a explicar con más detalle. Solamente ahorita es hacer un surface de todo, donde salen los mensajes, y una parte importante donde se van a mostrar la lista de datos, donde en una tabla vamos a mostrar los datos. Si ve bien,
Esta es la cabecera de la tabla y el cuerpo de la tabla y no hay nada. Y entonces, ¿con qué se va a rellenar? Con código JavaScript, jóvenes. Eso es lo interesante. Así que este va a ser como una plantilla generado a través de la cual vamos a generar nuestros datos. Bien, ahora el siguiente paso de jóvenes, mostrarlo el producto funcionando. Ya, esta es la página web que es resultado de lo que ahorita les he explicado. ¿Cómo funciona esta página web? Bueno, dice así: crear una lista de clase, crear una lista de la clase persona y operacionalizar los objetos. Dice. Entonces, hay una parte que se llama registro de datos y otra parte que se llama lista de datos. Entonces, en la parte de registro de datos, ¿qué debo hacer? Escribir los registros. Pero tiene el registro de edad, estatura, peso, nacionalidad. Tiene botoncitos como limpiar, abrir base de datos, guardar, listar y número de registro. Si yo escribo cualquier cosa por aquí, le digo limpiar, o por aquí coloco cualquier cosa, le digo limpiar y me lo limpia los datos. Si yo le digo cuántos registros tiene, me dice que hay 0 registros. Si yo abro la base de datos, abrir la base de datos, me dice que ha abierto 7 registros. Si yo le digo que me lo lista aquí abajo, los 7 registros. Si yo de pronto quiero meter un registro, simplemente tengo que escribir. Por ejemplo, puedo colocar Rosita Terceros. Edad 17 años. Estatura 1.84. Peso 61 kilos. Nacionalidad boliviana. ¿Y qué hago? Fíjense que tenemos 7 registros. Le digo guardar y me dice ya son 8 registros. Vengo aquí y no veo. Hay Rosa Farías, pero no hay Rosita Tercera. Le digo listar los registros, inmediatamente me aparece. Entonces, de esta manera yo registro los datos. Y una vez que lo guardo, muy bien, podría limpiar el formulario porque ya está guardado. ¿Estamos de acuerdo? Me parece que eso vamos a mejorar el código. Entonces, una vez que guarde, debería poderse limpiar el formulario automáticamente porque ya se ha guardado. ¿Sí? Entonces, inclusive que me diga aquí número, ¿no? Número de registro 8, ¿no? El registro ha sido guardado satisfactoriamente. Podríamos hacer eso. Entonces yo clic en el botón limpiar y se limpia todo. Entonces, cuando guarde, debería mostrármelas de esta manera para que pueda seguir metiendo datos. Bien, quiero saber cuántos registros hay. Me dice que son 8 registros. ¿Puedo meter otro dato? Hagamos la prueba. Entonces vamos a colocar Pablo Soto. Tiene 21 años, estatura 1.95, peso 58 kilos, nacionalidad chilena. Le digo guardar. Hay 8 registros, fíjese, guardar y con esto son 9. Quiero ver ese registro, le digo listar y ya lo tengo. Fíjese esa maravilla. Entonces, vamos a mejorar eso con usted el código para que cuando guarde automáticamente se limpie. Que en este pues tipo ahí, ¿no? Ya lo ha guardado. Entonces, esto vamos ahora a explicarle cómo se ha codificado esto que están viendo. ¿Qué les parece el ejemplo, jóvenes? Escucho su opinión. Hola. ¿Qué les parece el ejemplo? Se ve interesante, Inge. Pero uno nomás dice, pues, ¿qué pasa, jóvenes? ¿O no les parece bien el ejemplo? También escucho su opinión, ¿sí? Porque No, hay a está veces... bien, ingeniero. Quería ver si es que se podía o cómo puedo utilizar un registro. O mejor ¿Un dicho, qué? una Más encuesta. fuerte, por favor, el volumen. Aumentale. ¿Cómo podría implementar una encuesta? Así, digamos, para que el usuario tenga una opción múltiple. Una encuesta. Cuando hablo de encuesta, yo sugiero que ocupe Google Formulario. Ah, ya, está bien, listo. Lo No voy a se tener en cuenta. complique, mi hermano. Ocupe Google Formulario, pero haga su página web y vincúlelo con Google Formulario. Ya. No es más. ¿Para qué más? Sí, Es tiene hacer razón, es un... mejor así. Sí, no es nada complicado. Ya, está bien, gracias, ingeniero. ¿Sí? Es más, esta de acá lo podemos vincular con cualquier formulario y tal, ya usted llena los datos. Mejor eso. ¿Por qué? Porque Google Formulario es para encuestas. ¿Para qué se va a complicar la vida? ¿Para qué? Ahora lo que sí, el análisis de datos que se hace en Google Formulario hay que descargarlo a Excel
Y ahí sí que necesito un poco de pericia para poder, o sea, habilidad para poder ajustar esos datos para que sean analizables, procesables, tanto en Excel y luego hay que pasarlo a SPSS. Bueno, esa parte yo le enseño en la parte de lo que es informática aplicada a los jóvenes. Así si conoce algún estudiante mío, dígale por favor cómo se hace eso. La otra opción, vea los videos de informática aplicada. Allí le enseño cómo se hace eso. Ah, no está, en estas cosas no le he enseñado. Yo así el que he hecho más que todo eso. Unos cuantos pasitos he enseñado. Los que saben bien eso son los de la clase presencial. A ellos les enseño todo el proceso. Son 2 días de trabajo, máximo 2 días y medio. Solamente hacer un ajuste de datos con los mismos estudiantes. ¿Sí? Tomar tu tiempo. Bien. Sí, ya veo. Ya, bien, joven. Entonces continuaremos. Ahora vamos a hablar de cómo se ha programado eso. Así que cualquier consulta, quiero que lo haga en el momento, o si no me dice, tengo una consulta, y yo le diré, pues espérame un ratingo, termino esta parte y le escucho. ¿Estamos de acuerdo? Me va a decir, Perfecto. en tal línea, me va a dar el número de línea para que no esté buscando, no me diga, y ahí donde están las 2 comillitas, pucha, veo tantas comillitas, me es complicado saber cuál es. Entonces me dicen, la línea 19, la línea 25, por favor, ¿me lo puede explicar eso? ¿Qué está haciendo, digamos, no? Bien, entonces, jóvenes, ¿qué es lo que hemos hecho para poder realizar eso? La clásica, hemos definido nuestra etiqueta HTML, nuestra cabecera. Esta parte de aquí es para el Bootstrap, pero se ve bonito el formulario. No he hecho gran cosa, por si acaso estoy ocupando recursos de terceros. Luego escribí el script. Esta es la parte motriz, por eso JavaScript me le da interactividad a la página web, porque el HTML solito es texto puro, como un documento de Word, no hace nada, no le pica a nadie, ¿sí? Pero con JavaScript se expresa, se manifiesta, responde a eventos. Entonces, todo este código es lo que he escrito. ¿Y qué es lo que he escrito? He declarado una lista de deportistas. Le llamé lista de deportistas, pero para mí es un array, un vector, nada más, pero es una lista, ¿estamos de acuerdo? Bien, luego he creado una clase, jóvenes. Es algo que no habíamos hecho anteriormente en ninguno de los lenguajes, crear clases. No, ni en Java hemos creado clases. Hemos manipulado clases, pero no lo hemos creado. Entonces hemos creado una clase deportista, por eso se llama CLS deportista. Y le hemos creado un constructor, porque todas las clases deben tener constructores, pero al mismo tiempo también las clases deberían tener destructores. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso no lo hemos creado eso. Luego hemos creado un método que se llama serialización HTML Table Row, por eso se llama TR, el serializador HTML para Table Row. Luego hemos simulado la creación del serializador WriteFile, el serializador para escribir en archivo, no está hecho. Y el variador de que si un registro es válido o no es válido. Más bien, si podemos, vamos a crear ese método que nos diga, digamos, ¿no? Si el registro es válido o no es válido. ¿Sí? Es hacer un if largo, nada más. Y el serializador es también hacer una concatenación de caracteres. Así que puede ser que eso lo implementemos con ustedes. Pero de nada nos serviría porque no podríamos ver este de acá. No podríamos utilizarlo esto. Pero el de aquí, a no ser que lo vinculemos con un botoncito que diga, no, mostrar serialización, pero ¿de qué? No va a decir. Y nosotros no vamos a poder decirle de qué. A no ser que le digamos el registro 0, 1, 2, 3, no sé. A no ser que hagamos eso, pero está un poquito largo por el tiempo, no sé si nos daría tiempo. Se me está ideando una cosa, cómo hacerlo. Bien. Luego, ahora les explico cómo se construye la clase, cómo se crea. Entonces, la clase tiene ya atributos. Entonces, tal como el nombre, y se coloca así, nombre, la edad, la estatura, el peso y la nacionalidad. Como es un constructor, lo inicializamos con variables básicas o valores básicos, las variables. Luego viene el serializador de HTML para cada fila de la tabla. Entonces yo me defino unas variables y utilizo un enfoque orientado a objetos, por eso le digo new y le digo new string. Y agarro cada variable de la clase y lo concateno, fíjese, con tr.
perdón, con TD, que significa Table Data. Y con esto creo una fila HTML, un Table Data. Entonces, un Table Data para el nombre, perdón, una celda. Esta es una celda de la tabla, otra celda de la tabla, otra celda de la tabla, y así voy construyendo toda la fila. Entonces, todo esto desde aquí hasta aquí me construye la tabla interna. Agarro y lo concateno. Mire, en fila se concatena todos los elementos. Y en la misma fila vuelvo a volver a concatenar, pero con la etiqueta TR, que significa Table Row, de la tabla a la fila. Entonces, Table Data, los datos de una fila, y esta es la fila, el row de una tabla. Y entonces, eso es serializar un objeto. Ahora, pero alguien dice, ¿y esto no lo podía haber concatenado aquí? Sí, podía haberlo hecho allá arriba, pero decidí hacerlo acá también. Da lo mismo, ¿sí? Luego, jóvenes, esta parte de serialización de serializador, más que todo sirve, jóvenes, para poder grabar en el archivo. Falta implementar, dice, ¿no? Y permitirá, dice, ¿no? Guardar y permitirá, dice, ¿no? Generar, dice, ¿no? Generar una línea, dice, ¿no? Una línea, dicen, una línea para guardar, dice, ¿no? El registro, dice, ¿no? Para guardar, a ver, falta implementar y permitirá generar una línea, dice, ¿no? Una línea del archivo texto, dice, ¿no? Para guardar, dice, ¿no? El registro, dice, ¿no? Registro en una fila del archivo. Archivo texto, no texto, texto. A ver, falta implementar, dice, coma, y permitirá generar, y permite generar, mejor no permite generar una línea del archivo texto para guardar el registro como para guardar el registro, dice, ¿no? Para guardar el registro en el archivo. En el archivo texto. Bueno, un poco medio redundante, pero mejor. Texto. Bien. Falta implementar, ¿sí? Ahora, este válido, probablemente lo hagamos. Ojalá que lo hagamos por lo menos esto, porque esto sí nos puede servir. Falta implementar. Y esto falta implementar y permite verificar, dice, ¿no? Si los registros, si los datos del objeto enter son válidos. Son válidos. Si no son válidos, no lo guarda. Si es válido, lo guarda. Por el momento, todo es válido. Por eso dice true. Limpiar. Limpiar esta función que se arranca con un clic en el botón, me permite limpiar los objetos del nombre, TXT, edad, estatura, peso, nacionalidad. Y además de eso, me lo limpia el panel de mensajes o el párrafo mensaje. En realidad es el panel de mensajes para nosotros, o la línea de mensaje. Tenemos 10 minutos, tenemos que apurarnos. Ahora, jóvenes, dice así. Viene la función cargar datos. Cargar datos. Y en cargar datos podemos ver lo siguiente. Dice cargar dato estático. Lo único que hace esto es cargar los datos de forma estática en la lista. ¿Cómo lo carga? Se crea un objeto nuevo de la clase deportista. Este objeto le pone los nombres, los datos, mire, al objeto, a su atributo nombre, edad, estatura, peso y nacionalidad, le carga con datos, ya no más, y luego agarra ese objeto que ya tiene datos cargaditos, le hace un push. ¿Qué significa push? Meter, insertar, colocar en la lista deportista. ¿Qué es la lista deportista? Una lista, un vector. Es una estructura que guarda muchos datos. Así que lo guarda. Y ese procedimiento se crea una vez
otra vez y sigue insertándolo. Mira, seguimos haciendo push. Crea un objeto, le pone los datos y lo inserta en la lista. Crea un objeto, le coloca sus datos y le inserta le hace push en la lista, insertándolo. Crea el objeto, se llenan los datos y al objeto le hace un push en la lista. Y de esa manera, joven, el objeto continuamente se llena con datos y se hace un push en la lista. ¿Qué significa push? Significa que va a insertarse, meterse dentro de la lista. Y al final, de vuelta crea un objeto, ¿no? Y luego carga los datos y le hace un push en la lista. Y si yo quiero meter más datos, ¿qué haría, jóvenes? Simplemente pulso unos cuantos entercitos, copio de vuelta esto, miren, tan sencillo como eso. Copio, pego y creo un objeto con var, borro los datos de Rosa María y voy a colocar, por ejemplo, a ver un nombre que sería, Anita Flores. Anita Flores tiene 19 años, tiene un tamaño de 1,58, perdón, 1,58, un peso de 48 kilos, es de nacionalidad boliviana. Boliviana, pues mire, imagínense cómo lo vamos a escribir bien, ¿no? Boliviana, está bien, española, boliviana, peruana, está bien. Boliviana, colombiana, a ver, colombiana, boliviana, y una vez que hemos llenado todos los datos, agarramos objetos con datos y le hacemos un push en la lista. Entonces la lista, jóvenes, es nuestro repositorio de objetos deportistas. Allí hay muchos objetos con la pinta de deportista. Y lo que hago luego es listar el número de registros para que se actualice cuántos registros hay. Así que este método está más abajo. Y le digo, muéstrese la cantidad de objetos. Luego, jóvenes, hay un botón que dice abrir la base de datos. Si bien recuerdo, este de acá. ¿Sí? Este de ahí. Abrir base de datos está haciendo esto. Dice cargar datos estáticos, nada más. Pero ¿qué debería hacer? En realidad, lo que debería hacer es abrir un archivo texto. Debería leer las filas del archivo texto. Debería hacer un split a cada fila del archivo texto. Debería crear un objeto deportista. Luego debería cargar los datos en el objeto deportista de esa fila que he hecho split. Luego debería cargar el objeto deportista en la lista. O debería, no, debería, decimos, ¿no? Vamos a hacer push. Hacer push, dice, ¿no? Al objeto deportista, ¿no? En la lista. Hacer push, dice, ¿no? O cargar, vamos a hacer. O cargar, o hacer push, o insertar. A ver, o cargar, mejor está bien. Hacer push o cargar el objeto deportista en la lista. Y luego cerrar el archivo. No es más. Entonces, eso debería significar abrir la base de datos. Y por último, tal vez podemos colocar aquí, mostrar, dice, ¿no? El número de registros. Listo. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? De hecho, ya no lo haríamos. Venimos aquí, cargamos los datos y este evento que estamos haciendo en esta parte, le decimos, copiamos, lo cortamos y lo colocamos acá. Entonces, este de acá solamente va a ser un cargador, nada más. No hace nada más que cargar. ¿Por qué? Porque en realidad el que va a mostrar la cantidad, este va a cargar los datos, va a abrir el archivo en otras palabras y va a mostrar los números de registro. Entonces me parece mejor de esta manera. El resultado es el mismo, nada más que tiene más sentido lógico. Miren, mostrar su número de registro. Bien, luego, jóvenes, hay una función que es guardar un registro. ¿Cómo se guarda un registro? Debería usted abrir el archivo para hacer un append o adicionar una fila. Cargar los valores del objeto deportista con los del formulario web. O sea, del formulario web, meterlo al objeto. Luego, serializar el objeto deportista para adicionar al archivo. Ese método que falta implementar debería implementarse para que se serialice el objeto para guardar en el archivo. Luego debería adicionar el objeto deportista. Debería adicionar el objeto deportista serializado.
Luego debería cerrar el archivo. Y no es más. Y al final, después de guardar, debería, ¿qué cosa? Debería limpiar, dice, ¿no? El formulario, y posteriormente deberíamos mostrar, dice, ¿no? El número de registro, el número de registros. Así que alguna de esas cosas vamos a hacer aquí ahora. Entonces, pero ¿cómo yo lo he hecho? Lo he hecho de una forma muy sencilla. Mire, me he creado un objeto muy similar a esto, de la clase deportista. Le he cargado el objeto con los datos del formulario, con document get element by ID o ID, y de cada uno de ellos. Mire, del nombre le he dicho necesito tu valor. De la edad necesito tu valor y lo he cargado en las propiedades del objeto. Mire, la estatura, el valor de la estatura en estatura. El valor del peso en peso. El valor de la nacionalidad en nacionalidad. En palabras más sencillas, el objeto está cargado. Entonces dice cargar los valores del objeto deportista con los del formulario. Esta parte ya está hecho. Mire. Luego debo verificar si es válido o no válido el objeto. Esto es lo que nos está faltando, porque ahorita todo es válido, pero puede ser que alguno de estos valores esté vacío, y si está vacío no me sirve, no puedo hacer un push, entonces debería mostrar un mensaje diciendo que faltan datos, ¿no? Faltan datos, dice, ¿no? Faltan llenar datos, faltan llenar datos, vamos a ir, faltan llenar datos en el formulario, ¿no? De registro. Listo. Bien, guardamos. Entonces, este elemento tenemos que hacer tenemos que crear ese método. Después lo creamos. Yo creo que sí nos va a dar tiempo para crearlo. No es muy complicado, pero obviamente igual consume tiempo. Ahora, luego, jóvenes, creamos el método listar. ¿Qué es listar? Listar es el que muestra esta tabla de aquí. Esto hace listar, esta partecita de la tabla. Él me dibuja la tabla. Listar me dibuja esta tabla. Y lo dibuja con los datos actualizados. Entonces, me creo una variable que se llama encabezado de tabla y creo el encabezado de tabla. Miren, todo esto es el HTML. Creo una variable fila vacía de tipo string, filas de tipo string. Me creo un objeto de tipo deportista y obtengo el número de registro con length de la lista. Entonces, esto está actualizado. Y en función de este número de registro, hago con un for, recorro toda la lista, todo su registro. Y entonces voy leyendo cada elemento de la lista. Miren, cada lista del deportista sub y lo voy cargando en el objeto. Ni bien lo tengo, lo serializo, le hago una serialización HTML para fila. Miren, y eso lo tengo en fila. Y ni bien lo tengo en fila, ¿qué hago con esa fila? Lo voy concatenando en filas de todos los registros. Y de esa manera voy concatenando cada dato de los objetos en filas, hasta armar toditas las filas. Una vez que tengo todas las filas, jóvenes, significa que ya está listo y por lo tanto, jóvenes, yo ya puedo insertarlo en la tabla. Puedo crear la tabla. Entonces le digo document get by